Bueno, gracias por el tiempo de verdad de ustedes, de verdad que estamos muy contentos de ver esta acogida, estas capacitaciones y de verdad que les damos las gracias por estar aquí, por invertir su tiempo en escucharnos, a mí, a mi socia Judith, que se encuentra con nosotros. Judith, bienvenida, ¿cómo estás? How are you, Judith? Welcome. Thank you very much. Buenos días. Buenas noches. Ok, ok. Pueden escuchar bien también a mi socia Judy. ¿Me pueden confirmar si pueden también escucharla bien a ella? Ok, perfecto. Perfecto, sí. Ahí les pido esa colaboración porque es que tuvimos que cambiar de plataforma porque siempre hubo más asistentes de lo que normalmente tenemos en las reuniones, entonces tuvimos que cambiar una plataforma de más capacidad, entonces ahí estamos como un poquito nuevos. Pero bueno, Eh, hoy vamos a hablar, como les habíamos comentado, vamos a hablar, es una capacitación muy básica en el manejo de los instrumentos de los futuros de café en la Bolsa de Nueva York. Vamos a hablar de los conceptos más básicos, obviamente vamos a tratar de ir muy al punto de los conceptos más básicos de los mercados, lo que son largo, corto, coberturista. Vamos a hablar también de la dinámica de los mercados, cómo se mueven los mercados, cómo funcionan. Es bastante importante que comprendamos todo esto, qué es lo que realmente mueve los mercados, cómo podemos todos incluyendo productores, exportadores, tostadores, sacar oportunidades de esta dinámica de los mercados. Vamos a hablar también de empresas multinacionales que han llegado a estar también en jaque por la volatilidad de las materias primas. Vamos a hablar de una estrategia, digamos, como de cobertura, por ejemplo, que puede ser para todos los productores de largo plazo. Una estrategia muy básica, obviamente, como para darles luces de lo que se puede hacer con estos instrumentos. Vamos a hablarles también de qué realmente son los especuladores y qué tan inteligentes son, que de pronto no es tanto como muchos piensan. Y vamos a hacer algunos ejemplos de lo que es el concepto de las coberturas con futuros, algunos ejemplos muy básicos de cómo funcionan y cómo podemos sobre todo masificar el modelo, cómo podemos llevar esto a las manos, los beneficios, cómo podemos llevarlos a las manos de todos los productores de una manera aprovechando la excelente asociatividad que tenemos aquí en el país. Judith, ¿cómo estás? ¿Tú quieres decir algo para comenzar, Judith? You want to say something to begin? Well, I thank everyone for being with us this evening. And certainly the market, this is very timely because of the depressed levels of the market and the concern about where prices are. And certainly we're here to help in terms of suggestions and actions that can be taken now and in the future for understanding the tools to protect oneself and insurance policies against this type of adverse move. Ok, les doy las gracias a todos por estar aquí. Ciertamente creo que esto es una muy buena oportunidad pues es un muy buen momento para hablar de estos temas por la coyuntura actual de los precios y las informaciones que han venido saliendo en los medios públicos. Y queremos realmente invitarlos queremos enseñarles cómo manejar y sacar provecho de estas herramientas financieras. Ok, bueno. Aquí trajimos tablero y tiza, como, como nos pidieron varios, porque creo que así es más fácil comprender y explicar estos modelos. Entonces, eh, todos hemos escuchado en algún momento que los fondos, que los largos, cortos, pero digamos que vamos a simplificar todo para poderlo comprender. Entonces, supongamos que un inversionista, voy a hablarle inicialmente de las acciones, independientemente de que hayamos invertido en algún momento en acciones. Este es un modelo que, o sea, todos hemos escuchado, pues es un instrumento
financiero que todos hemos escuchado y que sirve para simplificar, digamos, como estos conceptos de largo, corto, y voy a hablarles, y también porque es algo con lo que yo me inicié y es una manera también muy interesante de comprender la dinámica de los mercados. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí un inversionista quiere comprar acciones de Ecopetrol, supongamos que la acción está a 2.000 pesos, supongamos, y quiere comprar una acción porque cree que la acción se va a valorizar en el futuro, o sea que su precio va a subir. Entonces el inversionista puede comprar acciones a 2.000 con la expectativa de que suba. Entonces cuando el inversionista compra con una perspectiva alcista, quiere decir que tomó una posición en largo. Eso no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con el plazo, sino estamos hablando es la terminología en los futuros, en los mercados de futuros. Lo que es un largo es una compra con una expectativa de que algo va a subir, ¿cierto? Por ejemplo, también es como decir, si yo compro una casa con el propósito de que se valorice, es como decir, estoy largo en una casa. O sea, compré una casa con el propósito de que se valorice. Es así de sencillo. Eso es una operación en larga. Obviamente, cuando uno toma una posición comprador en larga, así sea aún en una casa, uno tiene un riesgo, hay un riesgo de que lo que uno compra no sube, sino que baje. Entonces, obviamente, si esta acción sube, por ejemplo, a 2.200 pesos, pues el inversionista va a tener una ganancia de 200 pesos. Pero si la acción, por ejemplo, baja a 1.800 pesos, el inversionista va a tener una pérdida de 200 pesos. Hasta ahí está muy sencillo. Pero supongamos que este mismo inversionista cree que el precio de la acción de Ecopetrol va a caer. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer? De entrada uno pensaría que no se puede hacer nada, uno pensaría que solamente puede comprar y ganar al alza. Pero resulta que también se puede, por ejemplo, en las acciones existe este mecanismo de que si el inversionista tiene una expectativa de que el precio de la acción va a caer, entonces supongamos que él no tiene acciones, no tengo acciones de Ecopetrol, y supongamos que yo veo que la acción puede llegar a caer, viene subiendo de pronto desde 1.000 pesos hasta 2.000 y quiero tener una ganancia de esa caída. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo le puedo decir a otro inversionista que ya tenga acciones de Ecopetrol y que no le interese venderlas, que la tenga como una inversión pues para muchos años. Entonces yo le puedo decir, présteme una acción de Ecopetrol, yo voy y la vendo al mercado. Estos días un amigo me dijo que si yo escribía en egipcio, pero bueno, ahí trato de escribir en español. Entonces va y que la vende al mercado porque su perspectiva es bajista, porque el mercado está cotizando a 2.000 pesos por acción. Y si la acción supongamos que caiga a 1.800 pesos, entonces el inversionista ¿qué hace? Va y la vuelve y la compra y tiene una ganancia de 200 pesos, porque si vendió a 2.000 pesos y compró a 1.800, pues tiene una ganancia de 200 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una perspectiva en corto, él tomó una posición en corto o una venta en corto, o también se le conoce como el venta al descubierto, que es cuando un inversionista o una persona no tiene un activo, quiere venderlo porque quiere sacar provecho de una caída en el precio de ese activo y obviamente está obligado a cerrar la posición en algún momento, es decir, a comprar ese activo para devolvérselo a su dueño. Entonces, en este caso, el inversionista, por ejemplo, en este caso, vuelve y compra la acción y se la devuelve a su dueño y se queda con esta ganancia. Pero como obviamente se la tiene que subir también, se la tiene que devolver si la acción no baja, sino que sube, entonces está asumiendo un riesgo, porque si la acción, por ejemplo, sube a 2.300 pesos, el inversionista igual va a tener que salir a recomprar esa acción al precio de mercado para devolvérsela a su dueño. Entonces, si él la vendió a 2.000 pesos y la recompró a 2.300, ¿qué tuvo? Una pérdida de 300 pesos por acción, ¿cierto? Si yo vendo a 2.000 pesos y compro a 2.300, tengo una pérdida. Es como si hubiera comprado a 2.300 y luego vendido a 2.000. Es una pérdida. Simplemente que hice primero la operación de venta. Entonces, eso se llama una operación de venta en corto
o de venta al descubierto. Entonces, así de sencillo. Una operación en largo es que yo simplemente compro. Y una operación en corto es que yo simplemente vendo. Así de sencillo, no tiene nada que ver con el tiempo, ni con el plazo, ni que largo plazo, ni que corto plazo. Simplemente es la posición que yo estoy tomando, si es compradora o vendedora. Hasta ese momento, entonces hasta el momento ya somos unos expertos en tema de terminología de mercado. Y obviamente, si yo compro una acción, por ejemplo, es porque mi perspectiva es que alcista. Es decir, mi perspectiva en el precio futuro es alcista. Y si yo vendo en corto, es porque mi perspectiva en el precio futuro de ese activo es que bajista. Entonces ya sabemos lo que es un largo, lo que es un corto, lo que es alcista y lo que es bajista. Ahora también, yo creo que todos hemos escuchado aquí el tema de los futuros, de las ventas de café a futuro, que normalmente se pactan con las cooperativas. Supongamos que un productor, hoy en agosto de 2018, supongamos que el precio de mercado hoy, ojalá fuera así, pero supongamos que el precio es de 1.000.000 de pesos por carga, el café, pergamino seco. Y el productor estima que en julio del 2019 va a producir una carga de café. Y le gustaría desde ya pactar el precio de venta de esa carga de café porque quiere protegerse contra una potencial caída de los precios. No tiene el café ya hoy en agosto del 2018, pero sabe que en julio del 2019 va a tener ese café y quiere desde ya pactar el precio de venta. Entonces simplemente lo que hace es que pacta, puede ser con una cooperativa, puede ser con un comprador de pergamino, simplemente pacta el precio de venta de esa carga y cuando llegue el momento de la entrega, cuando llegue la fecha de expiración, simplemente le entrega ese café. Hasta ese momento todo muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Si supongamos que cuando llega la fecha, julio del 2019, el precio interno está digamos que está a 800.000 pesos. En este caso el comprador va a tener una pérdida porque el precio interno está más abajo de lo que pactó con el vendedor, en este caso el productor. En este caso, si el comprador, por ejemplo, no en la fecha de la transacción inicial, no hizo una fijación de venta a futuro, también con un exportador, por ejemplo, o hizo una cobertura en bolsa, que es lo que vamos a ver ahorita, este comprador puede llegar a sufrir esta pérdida. Y también el vendedor, que sería el productor, está expuesto a un riesgo de que de pronto el comprador simplemente, como dicen acá, se eche para atrás, no le compre. O de pronto uno no sabe, qué tal que sea una cooperativa, un comprador y de pronto el comprador se quiebre, tenga una quiebra y no pueda cumplir con el contrato. O simplemente diga, no, pues yo para qué voy a ir a comprar a 1.000.000 de pesos si el mercado está a 800.000, yo voy y lo compro a 800.000. Entonces aquí el productor también tiene un riesgo de que el comprador no le cumpla. De pronto eso no es muy común. Lo que es más común es lo otro que les voy a comentar ya. Si supongamos que el precio a la hora de entrega, el precio de mercado, el precio local del día a día, no está a 1.000.000 de pesos la carga, sino que está a 1.200.000 pesos. ¿Qué pasa? Ahí el que de pronto puede decir, puede verse tentado a no cumplir el contrato, puede ser el productor, porque dice, hombre, ¿yo para qué voy a cumplir mi contrato y voy a entregar mi café a 1.000.000 de pesos por carga que pacté en agosto del 2018, si hoy a julio del 2019 la carga de café lo puedo ir a vender al mercado y me lo van a pagar a 1.200.000 pesos la carga? Entonces, en ese caso, el comprador, que puede ser la cooperativa, está asumiendo un riesgo de que el productor no le cumpla. Y en ese caso, la cooperativa o el comprador tiene que salir a cumplir, por ejemplo, muchas veces, pues ustedes saben esto mejor que yo, cuando hacen estos contratos de compraventa futuro ya tienen comprometido el café y tienen que ir a cumplir con ese contrato ya también con el comprador a su vez. Entonces, ¿qué pasa? Si el productor no le cumple, este comprador tiene que salir a comprar ese café al precio de mercado y obviamente va a tener que salirlo a comprar más caro y va a tener una pérdida. Entonces, en este caso, digamos que cuando el precio cae, suponiendo que todo salga bien,
y el vendedor, el productor, vendió a un precio que está por encima de lo que estaba cuando llegó la fecha de expiración, pues eso digamos que sirvió como una cobertura, sirvió como una cobertura, pero aún así ambos estuvieron expuestos a un riesgo que se llama incumplimiento. Que esto lo vamos a ver también más adelante. Esto vamos a ver ahorita. Otro concepto importante. Supongamos que el café estuviera en agosto del 2018 a 1.000.000, no sé, un precio alto, que estuviera un precio alto, 1.200.000 pesos la carga. Y el productor quisiera, uy, qué rico yo en julio del 2019 fijar este precio ya y estar asegurado de que ese café lo voy a entregar a 1.200.000. Pero resulta que no hay ningún comprador que le quiera comprar ese café, que se quiera comprometer porque, con una compra a futuro, de pronto porque hay una expectativa del mercado de que en esa fecha de pronto el café va a estar más barato. Entonces, ¿qué hace el productor en ese caso? No podría vender porque no encontraría un comprador. Pero ¿qué pasa si llega en agosto del 2018 y llega fulanito y le dice, bueno, hagamos una cosa, vendedor, yo tengo la expectativa de que el precio del café va a seguir subiendo, por lo menos en el corto plazo, va a seguir subiendo por lo menos a 1.400.000 pesos la carga. Yo no, en realidad no necesito el café, simplemente voy a actuar como comprador y en cualquier momento, entre agosto del 2018 y la fecha de entrega, ¿a qué? Voy a salir de ese contrato y se lo voy a entregar a otro comprador que sí necesite ese café. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Supongamos que esta persona le compró ese contrato a futuro al vendedor, al productor, y resulta que en julio del 2019 el precio había caído a 1.000.000 de pesos la carga. Entonces el productor tiene que salir a vender ese café a un comprador, puede ser una cooperativa, a un comprador de pergamino, porque el producto, porque esta persona no es ni un tostador ni necesita ese café. Simplemente quería sacar una ventaja de una posible subida de precio que no pasó. Entonces aquí esta persona va a tener que salir a vender ese café, ese contrato, a 1.000.000 de pesos la carga y va a tener una pérdida de 200.000 pesos por carga. Uno pensaría, bueno, ¿y por qué hizo eso esa persona? Ah, simplemente porque tenía información, pensó que el precio del café iba a seguir subiendo y si el precio hubiera seguido subiendo, por ejemplo, a 1.400.000 la carga, ¿qué hubiera hecho? Lo vende igual a 1.400.000 y hubiera tenido una utilidad, sin necesidad de que el precio del café físico pasara por sus manos. Entonces, esta persona que hizo una operación a futuro, una operación de compra-venta a futuro, que no necesitaba el café, que no tiene nada que ver con el café físico, sino que simplemente quería sacar provecho de una alza en el precio, obviamente a cambio de un riesgo, a cambio de asumir un riesgo, esta persona se llama especulador. Así como suena de macabro, se llama especulador. Pero resulta que uno diría, ah, pero es que aquí, venga un momentico, aquí este especulador le facilitó al productor vender a futuro porque no había quien se lo quisiera comprar. No había ni tostadores, no había ni cooperativas, no había nadie que le quisiera comprar ese café. En este caso, el productor pudo cubrir su riesgo. ¿Por qué? Porque el precio del café a la hora de entrega, a la hora de tener su café físico, el precio estaba más abajo. Entonces el productor pudo fijar su precio y pudo ¿qué? Cubrir su riesgo. Porque ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tiene, por ejemplo, el productor? De que el precio del café se caiga. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya vemos el productor que hizo en esta transacción. Este es el productor. ¿Qué hizo en esa transacción? Como hizo una transacción de compraventa de café a futuro, de una materia prima a futuro, con el propósito de cubrir riesgo, se llama coberturista. Y esta persona que hizo una transacción de compraventa a futuro, que no necesitaba la materia prima, se llama especulador. Y estos son los dos tipos de participantes que hay en el mercado. Coberturistas y especuladores.
Judy, you want to add something about the speculators and the role of the speculators when providing liquidity to the markets? Absolutely. Speculators are absolutely necessary for the markets. In fact, the markets would not function properly without speculators. Judy, sorry, can you repeat that, please? I said that speculators are absolutely necessary for the markets, and in fact, contrary to various reports that people are always talking about speculators ruling the markets and maybe distorting markets, in fact, the opposite is true, and that speculators provide necessary liquidity for the markets to be able to have price discovery as one of their key functions. Dice Judy que el rol de los especuladores es muy importante también a la hora de proveer liquidez a los mercados y no, digamos, no son tan malos como lo que están diciendo, no es el rol solamente de malos como lo que está apareciendo en las noticias, porque en este tipo de situaciones, cuando los coberturistas necesitan hacer transacciones a futuro, necesitan liquidez. Y los especuladores a veces pueden proveer esa liquidez que los coberturistas no tendrían si ellos no existieran. Entonces son una parte fundamental en la dinámica de los mercados. I also want to add that sometimes people just look at one side of the market and they're very focused on speculative activity and not really looking at the trade side. And when you consider that so speculators have tremendously increased their position, but there's so much more coffee now being produced and consumed that you have to have greater speculative participation so that the trade can effectively put on hedges and be on the opposite side. Ok, que la gente tiende como a concentrarse solamente en una cosa de lo que está pasando. Por ejemplo, no ponen, de pronto no se concentran como en el comercio, en la compra-venta de café, sino solamente en el rol de los especuladores, que por ejemplo ahorita están demasiado cortos, están en posición demasiado cortos, ya sabemos lo que es un corto y un largo, y que según los reportes han empujado el precio hacia abajo. Pero también no se fijan a veces, de pronto no miramos que también hay mucho café siendo producido en los principales países. También hay una importante oferta de café. That's all, Judy. Yeah, I'll continue as you... Okay. Ok, perfecto. Ok, bueno, ahora ya somos unos duchos en lo que son un largo, un corto, lo que es un coberturista, lo que es un especulador. Aquí vamos avanzando y vamos, digamos que empezando a hablar el mismo idioma. Ahora yo les pregunto, supongamos que en el ejemplo de la casa ahora, tenemos la expectativa de que una casa que vale, no sé, 100 millones de pesos y que tenemos el dinero para comprarla ahora mismo y que tenemos información de que al lado de la casa se van a hacer unas construcciones que pueden incrementar el precio de esa casa dentro de un año en un 40%, podríamos de pronto venderla en 140 millones y salimos a comprarla, entonces vamos y hablamos con el comprador y resulta que cuando estamos por cerrar el trato, llega un fulanito y le dice al vendedor de la casa que le da 105 millones de pesos. Entonces nosotros, después de mentarle la madre a ese fulanito, decimos, bueno, vamos a ofrecer 110 millones porque creemos que va a subir más, que todavía puedo sacarle utilidad a la casa, a la valoración de la casa, y le ofrecemos 110 millones. Y resulta que cuando estamos por cerrar, llega otra vez fulanito o llega otro peranito y le ofrece 115 millones de pesos. Y después de otra vez, claro, madrear a ese otro peranito, ofrecemos 120 millones porque creemos que todavía puede haber una utilidad. Pero después llega otro tercero y ofrece 125. Entonces ya de pronto llega un punto donde nosotros decimos, no, ya para qué voy a ofrecer 130 si de pronto ya no creo que pueda ganar mucho más de ahí, tanto más bien ese dinero lo puedo hacer algo y ya simplemente ¿qué hago?
ya no demando más, ya no hago otra oferta de compra, digamos, ya no hago otra, no demando más por eso. Eso no es otra cosa que una subasta. ¿Cuántas veces todos hemos regateado aquí, señor, venga, déjeme tanto, no, qué tanto? Eso es una subasta. Y todos los bienes es por subasta. Y ahora supongamos que tenemos un vehículo, que vale 25 millones de pesos y necesitamos liquidez. Y estamos súper urgidos de liquidez. Y resulta que en el barrio de nosotros hay un comprador que quiere comprar un vehículo más o menos de la gama que tenemos. Pero resulta que tenemos otros 5 vecinos que tienen un vehículo igual que quieren venderlo. Yo lo pongo en venta en 25 millones y el vecino de al lado lo pone en 24. Luego el otro lo pone en 22 y el comprador simplemente espera a ver quién le ofrece más bajito. Pero resulta que es que hay una crisis económica y todos los vendedores estamos urgidos y de pronto empiezo yo y por quererlo vender rápido, lo voy a poner a 20 millones. Y cuando estoy por cerrar el trato, llega el otro vecino y le dice al comprador, no, yo se lo dejo en 18 millones. Y luego llega el otro y dice, no, ya de pronto no lo puedo vender, lo vea a 15 millones de pesos. Y llegamos nosotros y dijimos, no, pues ya para qué 15 millones, no, ya es mucho lo que le perdería, no va a ofrecer. Pero la transacción se hace en 15 millones. Prácticamente el otro vendedor regaló el carro porque se dejó llevar del temor de no poder vender su carro y de no poder tener liquidez. Eso no es otra cosa que una subasta. Y si a eso le sumamos ya un comportamiento masivo, les pongo un ejemplo. Supongamos que usted va caminando por una calle, va tranquilo, y resulta que a las 2 cuadras ve que viene una multitud enorme corriendo en dirección contraria hacia usted, gritando fuego, fuego, fuego. Y usted no ha visto ningún fuego, pero sí ve que la gente viene corriendo y cuando llega ya va a pasar por el lado suyo, usted no ha visto ningún fuego, diga la verdad, ¿usted qué hace? Aunque usted no haya visto ningún fuego, ¿usted espera o sale corriendo igual con ellos? Diga la verdad, usted sale corriendo detrás de ellos, así no haya visto el fuego. ¿Por qué? Porque se deja llevar de ese pánico generalizado de las personas, aunque sea por algo que de pronto usted no ha visto. Y resulta que lo que había fuego era una moto que se estaba quemando 3 cuadras más allá y donde usted estaba fuera de peligro. ¿Pero por qué? Porque vio personas que pasaron corriendo al lado suyo, usted se dejó de llevar del pánico y salió corriendo. Eso no es otra cosa que la psicología de masas. Resulta que en los mercados, ¿por qué les hago estos ejemplos de la dinámica de los mercados? Cómo las subastas pueden llegar a incrementar los precios de un bien, cualquier bien, y cómo las subastas en la oferta pueden llegar a bajar mucho los precios de un bien. Y cómo cuando nosotros, ahora sí eso le sumamos también cuando hay multitudes moviéndose, cómo ese temor o esa euforia de pronto puede hacernos a nosotros tomar decisiones sin estar de pronto, sin ser muy racionales, cómo esa psicología de masas tiende también a influir en el comportamiento de las personas. ¿Por qué les hablo de todo eso? Porque quiero hablarles ahora de las dinámicas de los mercados y desde cuándo han venido funcionando. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado sobre la Gran Depresión o la Gran Recesión de 1929 o el crack de 1929? Muchos hemos escuchado, no creo que alguno haya estado, pero sí, casi todos pues, los que hemos escuchado sobre esto, sabemos que fue que en la época de los 20, del 1920, de los años 20 en Estados Unidos, las empresas de las acciones, perdón, las acciones de las empresas, bueno, las empresas emiten sus acciones al público, llega a un punto donde le permiten a los participantes ser accionistas porque necesitan capital, entonces emiten sus acciones en la bolsa y simplemente el público puede comprarlas y venderlas. Eso es una empresa pública. Una empresa privada es una empresa que simplemente no ofrece sus acciones al público. Esas acciones cuando están, digamos, disponibles para comprar al público, a veces pues a veces no, siempre tienden a moverse por la dinámica de los mercados bursátiles. Entonces, en esa época, las acciones venían en una tendencia alcista, se empezaron a escuchar rumores de que fulanito, peranito había ganado 50, 100% en un año o en menos tiempo. Aparte de eso, entonces, el voz a voz, que es bien importante, se seguía corriendo, la gente seguía comprando acciones impulsados por una euforia y a eso sumémosle que los bancos empezaron a decirle a los inversionistas, bueno, mire, usted tiene estas acciones,
que valen, por decir algo, $10,000. Yo, hagamos una cosa, empeñemelas, ¿cierto? Ignórelas y yo le presto otros $10,000 para que usted los compre en acciones. Así si la acción se valoriza un 10%, usted gana un 20%. Porque usted en realidad compró el doble, aunque usted haya invertido solamente $10,000. Si yo invierto $10,000 y la acción se valoriza $1,000, por decir algo, se valoriza un 10%. Si yo estoy apalancado 2 veces, o sea, con otros $10,000 que no son míos, mi utilidad real va a ser de $2,000, porque gané sobre los dos 10,000. Lo que pasa es que esos 10,000 segundos no eran míos, me los había prestado el banco. Y eso me ayudó a duplicar mi rentabilidad. Pues resulta que esos préstamos no es otra cosa que el apalancamiento financiero. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos empezaron a prestarle más dinero a las personas y con ese dinero que hacían las personas compraban más acciones hasta el punto que hasta los lustrabotas compraban acciones, se dice. Entonces, claro, eso creó una burbuja llevada por la euforia de los mercados y cuando llega un punto, como el ejemplo de la casa, que ya uno dice, llega un punto donde ya simplemente ya la gente no demanda más. Ya dice, no, ya es mucho, ya no más. Y ahí empezaron a salir los vendedores. Y llegó un punto donde ya no había demanda y empezó a apoderarse un temor de la gente, donde ya empezó la parte bajista, apoderados del temor, como el ejemplo del carro, y ¿qué hicieron? Tiraron al piso las acciones porque todo el mundo estaba pensando que ya las acciones iban a terminar valiendo cero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vemos acá? Obviamente hubo una cantidad de gente que perdió dinero, que compró aquí arriba y luego lo vendió acá, hasta el punto que pues, eso creó una crisis económica, tantos desempleados, empresas quebradas, pero también vemos algo, que aquí hubo una oportunidad. ¿Para quiénes? Para los que sabían o conocían más o menos cómo funcionaba esto. Aquí había mucha gente que pensaba que las acciones siempre iban a subir, que nunca iban a terminar de subir, que todo iba a salir bien siempre, que la economía iba a seguir bollante y todo iba a seguir para arriba. Obviamente que estaban equivocados porque no conocían la dinámica de los mercados, no conocían que la demanda de cualquier bien, por más euforia que haya, llega a un punto donde ya va a parar y va a ser más grande la oferta y luego ahí se va a apoderar, es un temor del público generalizado que va a hacer que el precio vuelva y caiga, incluso a veces más rápido, porque el temor a veces tiende a ser más fuerte, más rápido que la euforia. Y también esto que generó aquí abajo, una oportunidad para quienes, para los que conocían cómo era la dinámica, porque aquí, cuando habían vendido, los que habían comprado aquí abajo, pudieron aquí vender y luego, cuando los precios estaban casi que a huevo, como decimos acá, volvieron y compraron. Y luego, ¿qué pasó con los precios? Se recuperaron. Entonces, ¿qué pasó siempre? ¿Qué pasó después en la depresión? Una oportunidad. Y esto es algo que ha funcionado toda la vida. La dinámica de los mercados ha pasado también, por ejemplo, en años más recientes, la burbuja tecnológica, cuando empezó la era de Internet, también la gente empezó a comprar acciones de Amazon, de todas estas empresas que cotizaban y que tenían servicios en Internet y compraban y otra vez vuelve y juega lo mismo. Llegó un punto donde valorizaron demasiado esas acciones y luego, cuando se acabó la demanda, ¿qué pasó? Empezaron a salir los vendedores y el temor se apoderó y cayeron así de rápido. ¿Y qué creó primero esta burbuja? Una oportunidad para los que habían comprado abajo, vendieran arriba, cogieron utilidad y aquí inclusive pudieran vender en corto. Acuérdese el ejemplo que les dije ahorita de Ecopetrol de la acción. Uno puede vender en corto por decir algo. Entonces pudieron hasta vender en corto, ganar al alza, ganar a la baja y lo mismo acá. Cuando la gente se apoderó, se dejó de llevar del temor y vendió las acciones muy baratas, pudieron aquí comprar más barato y ganar cuando después se recuperaron. Más reciente, esto sí todos hemos escuchado, la gran burbuja inmobiliaria, porque no es solo bolsa. En la década del 2000, se dice que entre el año 2001 y 2007, la gente estaba con una euforia comprando casas. Y ojo, las casas no se cotizan en la bolsa. Estaban hipotecando casas y, o sea, se dice que en esos últimos 6 años hubo más hipotecas de bienes inmuebles que lo que había habido en toda la historia del mercado inmobiliario, que era más de 100 años. Entonces, claro, todo el mundo estaba comprando casas, los precios de las casas se valorizaban demasiado porque siempre, pues por lo menos en esos años, las personas compraban, se valorizaban, compraban más, se valorizaban, hacían hipotecas sobre esas casas hasta que se creó obviamente una burbuja
llegó un punto donde ya no hubo más sostenibilidad. ¿Y qué pasó? La famosa crisis subprime. Empezaron las acciones ya empezaron, hubo más demanda, empezaron para abajo, los bancos empezaron a quebrarse, las personas no podían cumplir con sus préstamos. ¿Y qué pasó aquí? Se desplomaron, fue el famoso crash del 2008, la burbuja inmobiliaria o la gran depresión del 2008. Y otra vez, o burbuja, oportunidad para quienes estaban informados, vender arriba, comprar abajo y subir. Entonces, es algo que ha existido toda la vida y siempre va a existir, la dinámica en los mercados. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el café? Pues mucho, porque es que, por ejemplo, en los años recientes, en el 2014, todos escuchamos que lo que pasó en el 2014, que hubo una sequía muy fuerte en Brasil y se esperaba que la cosecha se fuera a reducir mucho. Obviamente, hay muchas empresas dependen de comprar la materia prima y empezaron a comprar anticipadamente, de tal forma que elevaron los precios del café de casi 1 centavo por libra a finales del 2013 a más de $1 por libra. Lo elevaron de $1 por libra a casi a $2 por libra en cuestión de solo meses. ¿Por qué? Impulsados por el temor de qué? De que se iba a acabar el café, de que el mundo iba a entrar en déficit. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los tostadores o los compradores que tienen sus negocios que necesitan comprar la materia prima que hicieron? Comprar, y obviamente los especuladores también empezaron a comprar. Entonces, ¿qué creó también esto? Creó que los precios se elevaran. Y luego, a los meses después, cuando empezaron las floraciones en Brasil, cuando empezó ya los pronósticos a aumentar, empezó ¿qué? La euforia a vender, porque se creía que iba a haber mucha oferta de café y empezaron ya fue a vender a futuro. Y obviamente a anticiparse a que iba a haber mucho café. Y es lo mismo, entonces aquí que crea una burbuja, o sea, crea una elevación de los precios, una oportunidad, ¿para qué? Para vender a futuro, que es precisamente lo que vamos a ver ahora. Y la euforia luego de venta, también crea una oportunidad para los que necesitan comprar la materia prima a futuro. Entonces lo que quiero mostrarles acá inicialmente es las dinámicas de los mercados. Las dinámicas de los mercados han sido y siempre por su base de oferta y siempre han sido se han dejado por la psicología de masas y han estado entre el temor y la euforia. Y estas emociones hacen que los activos se valoricen y se desvaloricen. Obviamente, en el caso de los commodities, también esta euforia, por ejemplo, se basa en los pronósticos de cosechas. Cuando se espera que va a haber mucho café, pues obviamente el mercado tiende a anticiparse. Y obviamente estos ciclos crean oportunidades. Otra cosa también muy importante, y es que las multinacionales, los otros supuestos culpables y los chicos malos del paseo, les comento una cosa. ¿Quién se fuera a imaginar que empresas multinacionales también han llegado a estar en jaque por temas de precios de materias primas? ¿Cómo así? Por ejemplo, en el 83, ¿cuántos hemos comido un McChicken? Esa foto ahorita que la coloqué ya me dio un hambre y se ve como buena, ¿no? Y resulta que ese producto estuvo casi por desaparecer en 1983 porque los precios de los pollos estaban elevándose demasiado. ¿Por qué razón? Porque el costo de alimentarlos estaba elevándose debido a que el precio del maíz y la soya estaban elevándose de manera muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Los proveedores de McDonald's, que en realidad McDonald's es una red de proveedores y consumidores, y los proveedores, digamos, pues son súper sofisticados, no podían, digamos que no podían pactar el precio a futuro porque les daba susto que el precio siguiera subiendo, el precio, digamos, como pactar como los precios de venta a McDonald's, y McDonald's no podía subir los precios de las hamburguesas porque ya no, el público pues no se las iba a comprar. Entonces resulta que ellos fueron a donde hay asesores financieros y les ayudaron, les dijeron, bueno, hagamos una cosa, como el maíz y la soya, en realidad lo que está subiendo es el precio del maíz y la soya. Obviamente si sube el costo del precio del maíz y la soya, va a subir el costo de alimentar los pollos y por ende los criadores de pollos van a tener que subir el precio a McDonald's. Entonces, ¿qué hicieron los criadores de pollo para poder pactar a futuro? Compraron contratos de futuros de maíz y de soya para así tener ya pactados y predeterminados los costos del maíz y la soya en el futuro sin importar lo que hiciera el precio. Y así podían mantener los mismos precios a McDonald's y con esa solución evitaron que ese producto se perdiera.
Entonces la gran multinacional McDonald's estuvo también en jaque por temas de precios. Los precios también se iban a elevar y ellos estaban que casi que quedan, pues pierden ese producto. Eso les hubiera causado enormes pérdidas y gracias a los contratos de futuros pudieron cubrir su riesgo. También Pepsi. Pepsi, la Pepsi que conocemos hoy es la tercera versión porque tuvo dos quiebras y la segunda fue antes de la Primera Guerra Mundial cuando el precio del azúcar se elevó de más de 6 centavos la libra hasta casi 25 centavos. Y en ese momento pues, el administrador de Pepsi, como no sabía utilizar y no sabía pues, cómo manejar los mercados, él pensó que iba a seguir subiendo a 30, 40, compró mucho, se cargó mucho, previendo que iba a seguir subiendo los precios y resulta que a los meses volvieron y cayeron por debajo de los 10 centavos la libra. Entonces, ¿qué pasó? Se quebró. Esa solo se quebró. Entonces, las grandes multinacionales también han llegado a estar en jaque por los precios de la materia prima. Aquí no son los productores los que están las víctimas, aquí todos los que, o sea, todas las personas o empresas que compren o vendan con una materia prima están sujetos a la fluctuación de los precios y pueden llegar a también estar en jaque o inclusive a entrar en quiebra por eso. Entonces es bien importante esa parte. Judy, do you want to say something about market dynamics and auto regulation of the markets, the supply and the demand? So the key to the market is that when you have large price moves, sometimes or most times it becomes a signal, say in terms of coffee. When the market was high 2 years ago, the market gave off a signal for producers to expand production. And now we're feeling the backside to that move right now with prices falling as producers all over the world responded in kind to the higher prices. Ok, los mercados de commodities, en este caso el café, envían señales cuando hay movimientos fuertes. Entonces lo que pasó hace 2 años, que los precios incrementaron, hicieron que los productores incrementaran la cantidad de café que iban a producir y obviamente aumentar la oferta de ese café. Y lo que estamos viviendo ahora es las consecuencias de la mayor cantidad de oferta de café que se produjo y eso es lo que ha hecho que los precios también se hayan caído hoy día. So the market serves as its own self-regulator to keep supply and demand in check. Y que el mercado en realidad actúa como tal, como un autorregulador de la oferta y la demanda de una vez. El mismo mercado se encarga de regular la oferta y la demanda. And normally in coffee, the market is very effective at doing that with historically prices trading between $1.20 to $1.40. Y que históricamente el café también pues casi siempre ha estado moviéndose en un rango entre el $1.20 y $2.40 por libra. However, Mother Nature isn't always so kind to the market, and it forces, and typically because of weather problem in Brazil, and it forces the market to rise to extreme levels. And then the backside of that, because of the signal gives the green light for overproduction, then the market tends to swing, the pendulum swings the other way where we have a period of price crises. Que la misma también a veces estas fluctuaciones se ven por la misma madre naturaleza que puede a veces crear como hacer unos choques de oferta que fue como por ejemplo como lo que pasó en Brasil hace algunos años que hubo una sequía e hizo que los mercados se incrementaran, los precios se incrementaran. Entonces eso también hace que los mismos mercados se autorregulen y que en esos cambios de precio se aumente o se disminuya la oferta del café como tal. Now, in grain markets and other markets, you have this process for self-correcting happens annually because the crop is put in 1 year and then harvested a few months later, and then the next crop is put in. And so 1 year's fundamentals don't really influence the market, or the weather doesn't influence the market for an extended period of time. For coffee and cocoa, it's a tree crop, and therefore the impact of weather is
much longer lasting. And so you'll notice that the spikes tend to be very fast, then the period of depressed prices tends to be longer. And that's because it takes that much greater time for producers to respond. They have a greater investment because it's a tree crop. Ok, hay una diferencia entre el precio entre el café y otros mercados de commodities, como por ejemplo el maíz, que tienen unos tiempos de cosecha mucho más rápidos, por ejemplo de un año, y por eso los fundamentales, digamos, los cambios en un año no tienen mucho efecto porque el mercado como tal responde más rápido a esos cambios. En cambio, en el precio, de acuerdo a la oferta o a la demanda como la va regulando. En cambio en el café, como es una cosecha de árboles, demora más tiempo. En el café y en el cacao demora más tiempo porque ustedes saben, pues esto mejor que nosotros, cuánto tiempo se demora cuando ustedes dicen que van a aumentar la producción y cuánto tiempo se demoran esos árboles en dar su fruto. Entonces, por eso es que cuando el precio del café sube, las subidas tienden a durar más poquito y las bajadas tienden a veces a durar más. Eso es también obedece a la dinámica de la misma cosecha del café. So we can't control the weather, and so we'll never be able to smooth out the market per se and prevent these swings and cycles that occur about once every 7 to 10 years. But we can use the market tools to help us prepare and use it as insurance against price risk and be very mindful of this to help to deal with these stretches of time where it becomes difficult for producers. Bueno, que nosotros no podemos controlar la madre naturaleza, no podemos controlar el clima y esos cambios en el clima pues no los podemos incluso muchas veces prever y por eso tampoco podemos controlar los precios. Eso es algo que está fuera de nuestro control, pero sí podemos sacar provecho de las herramientas que existen en los mercados, sobre todo también para tanto los productores y también los tostadores, para ambos grupos, y aprovechar en esos alzas de precio, cuando aún todavía no tienen el café, poder fijar a futuro a precios altos, precios favorables y asegurar sus cosechas, los precios de sus cosechas, sin importar que cuando ya tengan el café físico, los precios estén más bajos desde antes, y no hay ningún problema, porque ya desde antes, cuando los precios estaban altos, habían fijado a futuro al precio al que iban a entregar ese café. Ok, perfecto. Y precisamente viendo este gráfico ya de los últimos 45 años, vemos que el precio del café es una materia prima demasiado volátil. Tiene unos bajos de más o menos 50 centavos de dólar y unos altos de hasta más de 300 centavos de dólar. Y esto, a su vez, como vemos, ha dado oportunidades para que tanto productores como compradores fijen el precio de su materia prima futuro. Por ejemplo, y les voy a dar aquí, es el primer regalo, una estrategia muy sencilla que podrían emplear los productores siempre que vuelva a pasar esto, porque aquí yo sé que, claro, venimos en esta tendencia bajista y obviamente se siente muy fuerte, pero recordemos, miremos hacia atrás que el mercado ha vuelto a subir. O sea, muchos, incluso he escuchado comentarios de gente que cree que va a bajar toda la vida y no, llega a un punto donde, como dice Judy, la misma dinámica autorregular, que inclusive también hablando con Judy me decía que la misma dinámica de los mercados, para bien o para mal, hace que algunos tengan a veces que hasta salir del negocio. Ahí es donde tristemente los productores que no tienen el manejo de estas herramientas o no están beneficiándose de estas herramientas, cuando los precios siguen muy bajos y ya definitivamente están por debajo de sus costos de producción, tristemente tienen que abandonar sus cosechas. Pero si un productor o las empresas que están a cargo de velar por el bien de estos productores les dan acceso y les ofrecen acceso a los productores para que puedan vender a futuro sus cosechas de acuerdo a las dinámicas del mercado, podrían aprovechar también las alzas y algo, por decir algo, una estrategia, y la podemos luego con más tiempo testear hacia atrás.
pero una estrategia podría ser empezar a vender a futuro cuando el precio por libra empiece a subir a partir de 1.65. Digamos que un productor empezó a sembrar su café en 2009 y empezó pues como productor en los comienzos de los años 2000. Obviamente todo este tiempo el precio del café estuvo relativamente bajo, pero ya en estas alzas, en el 2010-2011, cuando el precio por libra empezó a subir al 1.65, recuerde que uno, así como nosotros no podemos aquí tener certeza de lo que va a pasar después, una cosa son los análisis, pero la certeza no la tiene nadie. De hecho, los análisis se hacen a base de patrones de comportamiento. Por ejemplo, Judy se especializa en analizar los fundamentales del mercado, cómo el impacto de las cosechas, la oferta-demanda puede impactar a su vez el precio. Y mi especialidad como tal es el análisis técnico, identificando principalmente estos patrones de precio para poder comprender, tener un pronóstico de lo que puede pasar, que es también muy importante comprender esa parte. Esto es, nadie tiene certeza de lo que va a pasar en el futuro, ni Judy ni yo tenemos una bola mágica, nadie lo tiene, pero la naturaleza en el universo donde vivimos tiene ciclos y patrones de comportamiento que si se estudian se pueden predecir o pronosticar con cierto grado de probabilidad lo que va a ocurrir después. Les pongo un ejemplo, el clima, las aplicaciones que nos dicen si mañana va a llover o no. ¿De dónde salen esos datos? De meteorólogos, que no es que sepan qué va a pasar mañana, sino que saben leer los comportamientos de las nubes, el viento, y de acuerdo a lo que han visto, por ejemplo, cuando llueve, como uno dice, antes de que llueva, truena, siempre, por decir algo. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, cuando empieza a tronar, uno ya pronostica o cree que va a llover. ¿Significa que siempre que truene llueve? No, a veces no pasa. Pero si uno pone a mirar hacia atrás, va a ver que la mayoría de las veces que tronó, llovió. Entonces, eso es una forma, digamos, como de pronosticar el clima. Lo mismo en los análisis. Entonces, nadie puede prever, ni nadie puede predecir con total certeza cuáles van a ser los picos bajos, ni cuáles van a ser los picos altos. Eso nadie lo puede prever. Y si alguien alguna vez le atina, eso es más una excepción que la regla. Pero ¿qué sí se puede hacer? Ser precavidos, preventivos y estructurados. Entonces, cuando uno como productor ya el precio del mercado uno ve que viene al alza y que ya por encima de 1.65 es un precio rentable, entonces yo puedo empezar a vender a futuro un año y cada que el precio suba 20 centavos, vendo cosecha, fijo precio para un año. Entonces, por ejemplo, aquí podría fijar un año, 1.65, sigue subiendo. Entonces, esto es cada columnita es un año. Por eso saqué este gráfico. Digamos que el precio sigue subiendo. Acuerde que usted aquí no sabe qué va a pasar después. Usted no sabe si va a seguir subiendo o va a seguir bajando, pero usted es precavido y mira a futuro y empieza a asegurarse porque no quiere cubrirse del riesgo de que el precio se vuelva a caer. Entonces, vende un año a futuro, resulta que sigue el precio subiendo, vende otro año a futuro, sigue el precio subiendo, vende otro, ya van 3 años a futuro, sigue el precio subiendo, vende otro año a futuro, haya vendido 4 años a futuro, sigue subiendo, vende otro año a futuro, sigue subiendo, vende otro año a futuro. De tal manera que cuando el precio empieza a caer, cuando ya por fin el precio empieza a caer, usted tiene promediado, usted promedia estos 7 años que vendió a futuro y usted promedia más o menos desde acá lo que tiene hasta acá, perdón. Cuando el precio marca el alto, cuando el precio empieza a caer, usted ya tiene vendido a futuro, tiene un precio promedio de venta para todos estos años. Recuerde que usted ni aquí ni acá tenía certeza de lo que iba a pasar, pero usted ya, cuando el precio empieza a caer, usted tiene un precio fijado por 7 años de 2.2, por encima de $2 la libra. Resulta que usted ve que ya usted está fijado, cuando el precio empieza a caer, ya usted tiene ese precio fijado. ¿Qué pasa? Cuando usted ve que empieza a caer, listo. Aquí está protegido porque usted tiene el precio, o sea, en estos años donde el precio cayó de 2, 1.50, 1, por ejemplo, aquí en esta crisis del 2013, usted estaba tranquilo porque ¿cuál fue su promedio de venta? O sea, en el alto no.
Usted no tenía el precio fijado en el alto, pero no necesita haber fijado aquí arriba para haber tenido una cobertura efectiva. De hecho, eso nadie lo haría. Nadie, por ejemplo, va a esperar hasta el alto y va a fijar 7 años, a no ser de que uno tenga certeza de qué va a pasar en el futuro, y eso nadie lo puede prever. Pero un productor sofisticado, entonces aquí, cuando el precio del mercado le estaba pagando $1 por libra, él ya tenía fijado su precio futuro de todos estos años hasta el 2017. Y luego acá, cuando empezó otra vez el mercado a superar los 1.65, 1.70 en el 2014, empezó a vender otra vez a futuro. ¿Desde cuándo? Desde aquí, porque ya aquí hasta el 2017, hasta el 2016 ya tenía fijado, entonces empieza a fijar ya estos años que siguen. Entonces, fija otro año acá, 2017, ya dos y pico, fija otro año, y queda estos 2 años fijados a este precio promedio. Luego el precio cae, luego el precio vuelve a caer aquí, eso fue en el 2015, porque por cierto fue otro año de crisis cafetera, pero el productor que estaba cubierto, cuando el precio del mercado le estaba pagando $1 por libra, él estaba tranquilo porque tenía su café fijado por encima de $2 por libra. Simplemente por saber utilizar estas estrategias a futuro. Y luego en el año 2016, cuando el precio volvió a tocar el 1.65, volvió y siguió fijando más tiempo acá. Y pudo haber fijado de pronto hasta el 2019. Y acá tiene todo este tiempo. ¿Qué pasó con el productor que hizo estas fijaciones? Todo el tiempo, aunque el precio del mercado, todo ese tiempo que pagó menos, él estaba tranquilo porque le estaba fijado por encima, con un precio promedio, por encima o por los lados de $2 por libra. Y no necesitó estar en estas preocupaciones tan tremendas que está el gremio. Ahora, si alguien me dice, no, Andrés, es que una cosa es vaya fije un café, vaya fije una carga, una producción de 350 cargas, pero es que vaya fije pues 14 millones de contratos, vaya 14 millones de sacos. Pues yo le digo una cosa, resulta que la bolsa de Nueva York es tan líquida que el volumen, aún los 14 millones de sacos de café pergamino, excelso, serían más o menos unos 58.000 contratos de futuros. Y la bolsa de Nueva York mueve al día casi 30.000 contratos de futuros. ¿Eso qué quiere decir? Que con con el volumen de 2 días, toda la producción colombiana se podría cubrir con los contratos de futuro. Entonces aquí que nadie venga a decir que es que 14 millones es mucho porque no se puede cubrir, porque perfectamente se puede hacer. Y todos los productores pueden tener acceso a estas herramientas de los mercados y obviamente están digamos, asesorados y están informados de estas herramientas y todo lo que se puede hacer. Y ya ahorita vamos a ver cómo funciona y qué tan simple es que los productores lo hagan. Todos los productores. Ahora vamos a hablar también los especuladores. Esos, mejor dicho, yo creo que aquí en Colombia tienen fama de demonios, pero les voy a decir una cosa. Resulta que los especuladores... Regálame un segundo aquí. Ahora, otro tema aquí. Bueno, aquí también importante, ya pues, digamos que antes de pasar de sección, importante comprender, dejar pues como repasar aquí lo que hemos aprendido, que el precio de cualquier producto o activo depende de la libre oferta y demanda del público, y las cuales a su vez están impulsadas por psicología de masas. Esta psicología de masas a su vez está impulsada por la euforia y el temor, los cuales en sus niveles extremos pueden generar burbujas y depresiones en los precios, pero que estas burbujas y depresiones crean también oportunidades para los que conocen la dinámica de los mercados y están preparados y tienen una actitud y una cultura preventiva hacia el futuro. Y un dato importante, ustedes sabían que hay estadísticas que prueban que el 85% de esos especuladores pierden dinero. ¿Sabían que el 85% de esos especuladores pierden dinero? ¿Cómo así? Aquí están los datos. Resulta que el regulador del mercado de futuros, la CFTC, todas las transacciones que se hacen en los futuros tienen que reportarse. Entonces, cada participante cuando va a hacer una transacción tiene que registrarse como un especulador o como un coberturista. Ya ustedes
son expertos y saben qué es un especulador y qué es un coberturista. Entonces, cuando una persona toma una transacción en el contrato de futuros, obviamente cuando uno la toma no sabe quién está al otro lado, pero la bolsa sí. Y la bolsa sabe si está transando un coberturista contra un especulador o un especulador contra otro especulador, y llevan la cuenta de cuántos contratos abiertos tienen los especuladores y cuántos contratos abiertos, tanto largos y tanto cortos. Ya también sabemos que es largo y que es corto. Y obviamente eso lo publica cada viernes la bolsa de las FTC. Y obviamente en estos puntos están los especuladores en niveles extremo cortos. Pero miremos hacia atrás cómo se han venido comportando los especuladores. Esta línea café es el precio del café, y esta línea roja obviamente estaba con el eje de acá, estos son centavos por libra, y esta línea verde son los especuladores, la posición neta. ¿Cómo así? Si hay, por ejemplo, 10 contratos, 10 especuladores, o mejor dicho, 10 contratos largos y 5 cortos, entonces la posición neta son 5 largos. 10 largos menos 5 cortos da 5 largos. Si fueran, por ejemplo, 10 cortos y 5 largos, la posición neta sería menos 5 cortos. Y eso es lo que publica la CFTC, y por eso se ve aquí. Esta línea verde está con este eje de aquí, y aquí son contratos, lotes. Aquí vemos que hay positivo y negativo. O sea, positivo, cuando están por encima de ceros, es que la posición neta es larga, ¿cierto? Y cuando está por debajo de cero es porque la posición neta es corta. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo primero, que hasta el 2013, cuando el precio había estado en los niveles más bajos, los especuladores estaban, ¿qué? Cortos. Hasta ese momento en los niveles récord. Luego, cuando el precio subió, estuvo en los puntos más altos, en el 2014, ¿cómo estaban los especuladores? Largos. Hasta ese momento en niveles largos. Luego, cuando el precio del café cayó, en el 2015, 2016 en los bajos, otra vez los especuladores, ¿qué? Cortos. Y aquí en el 2016, por ejemplo, que los precios del café subieron, ¿cómo estaban los especuladores? Largos, o sea, comprados. Entonces, ¿uno qué dice ahí? A ver, ¿cómo así? Uno, para ganar dinero, tiene que comprar barato y vender caro. O sea, que primero compre o primero venda. Pero eso sí, es la misma dinámica. Yo tengo que vender arriba y comprar abajo. Entonces, ¿cómo así? Los especuladores aquí vemos que están haciendo todo lo contrario. Aquí tienden a estar en extremos largos cuando los precios están arriba, y tienden a estar en extremos cortos cuando los precios están abajo. Tienden a estar en extremos largos cuando los precios están arriba, y ahora extremos cortos cuando los precios están abajo. ¿Eso qué me dice acá esto? Que todos estos, la gran mayoría de estos especuladores que compraron aquí esto, el precio del café, después de que cayó, ¿qué pasó con la mayoría de estos? Perdieron dinero. ¿Qué pasó luego cuando estaban cortos acá? El precio estaba bajito. La mayoría de estos especuladores estaban cortos, vendidos justo en la parte de abajo. Cuando el precio subió, acuérdese que si uno está corto y el precio sube, el especulador pierde dinero. Entonces, la mayoría de estos especuladores perdieron dinero. O sea que en Wall Street los especuladores son considerados el dinero tonto, imagínense. Son considerados el dinero tonto, porque normalmente tienden a estar en extremos largos cuando el precio está arriba y extremos cortos cuando el precio está abajo. Ahora les pregunto algo, ¿será que puede haber un grupo que pueda comprar cuando el precio, que normalmente tiende a estar comprado o largo cuando los precios están abajo, y estar corto cuando los precios están arriba? ¿Ustedes creen que puede haber un grupo que haga eso? Pues yo les digo que sí, y ese grupo se llaman los comerciales, más bien conocidos como los coberturistas. O sea, ustedes, señores productores, exportadores, tostadores, los que tienen la materia prima. ¿Por qué? Porque normalmente tienden a estar largos, tienden a estar más largos cuando el precio está bajo. Hay normalmente, ¿quiénes están largos cuando el precio está bajo? Los que tienen que comprar la materia prima y quieren cubrir su riesgo a futuro. Pueden ser, por ejemplo, los tostadores. ¿Y quiénes están cortos cuando el precio está arriba? Porque vea que aquí, a medida que el precio sube, esto baja, o sea que están cortos, vendidos. O sea que a medida que el precio sube, aquí van vendiendo, tal y como les mostré ahorita en el gráfico. A medida que subía, iba vendiendo. ¿Quiénes? Los coberturistas, los que tienen la materia prima. O sea que aquí hubo muchos coberturistas, porque aquí son las cifras de la CFTC. Esto no me lo estoy inventando yo ni Judy. Estas son las cifras de la CFTC. Aquí están cortos, han estado en extremo cortos cuando los precios han estado arriba. Y luego cuando los precios han estado abajo, han estado extremo largos. Los precios abajo, compro. Los precios arriba, vendo.
Si yo compro abajo y vendo arriba, ¿qué se supone que estoy haciendo? Ganando dinero. Entonces los comerciales se conocen como el dinero inteligente. Ustedes los coberturistas son conocidos en Wall Street como el dinero inteligente, pero para eso tienen que conocer estas herramientas. Por eso es que a mí me parece inaudito que los productores teniendo esas herramientas no estén gozando de estos beneficios y no se preocupen. No estamos pretendiendo que todo productor en su finca sepa conocer o entrar a una tablet y hacer operaciones en la bolsa, porque para eso vamos a trabajar con la asociatividad y los modelos que ya existen y ahorita vamos a ver precisamente cómo masificar el uso a todos los productores. Entonces, aquí yo creo que hasta el momento hemos visto, es bien interesante la dinámica de los mercados, lo que es un largo corto y realmente el rol de los especuladores y los comerciales. Judy, do you want to say something? To add something? I think you've covered it fairly well. I mean, the key point here is that the speculators and the commercial positions show clearly how they're on opposite sides and how the commercials have increased their long holdings as the market has fallen, and it was necessary for speculators to at the same time increase their short position for the commercial operations and hedging to be effective. Que aquí vemos cómo los comerciales y los coberturistas tienden a tomar niveles extremos, que cuando los precios están bajos, los coberturistas tienden a comprar y cuando los precios están altos, los especuladores tienden antes perdón, cuando tienen a hacer lo opuesto que están haciendo los coberturistas y, por ejemplo, cuando los precios están bajos, los coberturistas están comprando, entonces los especuladores tienen que seguir vendiendo, quieren seguir vendiendo porque quieren seguir ganando a la baja, pero lo que están haciendo es dándole una oportunidad a los coberturistas para seguir comprando más abajo. Y aquí hago yo también otro aporte. Cuando los mismos especuladores tiran el precio hacia arriba, ayudan a empinar los precios hacia arriba, brindan una oportunidad para que los coberturistas vendan arriba. And this is why it's also important to understand the changes in open interest over time and the CFTC report. But also when you look at the open interest figures and very briefly, when the market goes up and open interest goes up, it shows that there's more buyers. If the prices fall and open interest goes up, there's more sellers. But what's really key for the market is to look at it when the open interest is actually going down and the market is going up, because that shows that there's some short covering, and it's typically trade capitulation. And that's the type of panic short covering that hurls the market sharply higher and takes it to extreme levels. And at the same time, if you have the open interest declining and the market falling, then it would be longs that are exiting their position and are basically saying, get me out at any cost. Ok, Judy estaba comentando que también es importante mirar el tema del open interest o interés abierto, que también es otra de las cifras que publica la CFTC, y que el interés abierto es el número de contratos de futuros que se tienen abierto en un momento dado. Entonces dice Judy que es muy importante mirar cuando, por ejemplo, el precio sube, digamos que aquí está el precio y aquí está el interés abierto. Cuando el precio está subiendo y el interés abierto está subiendo es porque hay nuevos contratos largos que están entrando al mercado y esta movida de precio puede tener más durabilidad en el tiempo. Mientras que cuando el precio está subiendo y el interés abierto está cayendo, significa que pueden ser cortos, operadores que tienen posiciones cortas y que están cubriéndose a cualquier precio, están cerrando simplemente la transacción, se están cerrando sus operaciones, pero no necesariamente tienen una expectativa alcista del mercado. Entonces es probable que cuando el precio sube, acompañado de un interés abierto bajando, el precio muy probablemente luego vuelva a caer, porque esa subida es más de pronto de pánico de cubrimiento de cortos, que de realmente nuevos largos que estarían entrando en este caso. Esta parte nosotros la explicamos mucho más detallado en
en los seminarios, porque obviamente pues no podemos abarcar todo en una sola hora, pero esta parte es bien interesante porque le da a uno como eso, le ayuda a uno a identificar. Recuerden, así como los meteorólogos identifican muy bien cómo se comportan estos fenómenos y el viento, las nubes, todo, para más o menos pronosticar qué puede pasar en el futuro. Asimismo, nosotros los analistas que estamos en el mercado, este análisis de interés abierto es bien interesante y ayuda a proveer claves de si una movida a la alza o a la baja tiene altas probabilidades, no de si va o no va a ser. Aquí nadie tiene una certeza de qué va a pasar y lo repetiré siempre porque es importante tenerlo presente. Pero sí por lo menos le puede dar unos luces de el probable movimiento, el movimiento que tiene más probabilidades de ocurrir en el futuro. Bueno, ahora también, ya casi, digamos, como finalizando, ya con estas últimas secciones, les voy a hablar un ejemplo de una cobertura. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Yo creo que hemos venido aprendiendo bastante y felicitaciones a los que están acá porque ya saben más que el promedio, ya tienen un conocimiento más alto que el promedio y ya vamos a discernir más lo que escuchemos y lo que nos digan. Vamos a entender más porque la clave de todo es el conocimiento. La persona que tiene conocimiento tiene poder y eso es lo que queremos precisamente brindarles. Entonces, por ejemplo, digamos que tanto pensar de especular, un productor está acá, listo, estamos aquí un productor, ahí me disculpan los mamarrachos, no soy el más experto en temas de dibujo, pero creo que me hago entender. Digamos que el productor en agosto del 2018 quiere vender, planea como ahorita, el mismo ejemplo, en julio del 2019 piensa que va a tener una cantidad de café X. Entonces pacta, por ejemplo, pacta con un comprador un precio, digamos que en este momento supongamos que el precio estuviera en $1 por 80 centavos la libra y el productor quiere hoy en agosto del 2018 protegerse y pacta a futuro con un comprador el precio al que va a vender la libra. Supongamos que tiene una carga, de café, una carga de café pergamino, todos sabemos que son 125 kilogramos y si lo que pasamos a Excelso sería 93.75 kilogramos y lo pasamos a libras sería 200, más o menos 206 libras, 206.25 libras de café Excelso. Entonces pacta con el comprador el precio por libra de café Excelso y lo pacta a $1.80. Resulta que si llega la fecha de vencimiento, entonces por ejemplo acá en agosto del 2018 agosto y julio, llega la fecha de vencimiento y el precio está, por ejemplo, a 1.60 el precio del mercado, el productor va a tener una utilidad de más 0.20. ¿Por qué? Porque vendió a futuro y el precio cayó a 1.60. Pero si el precio sube a, digamos, a $2, en esta operación el productor podría llegar a tener una pérdida en cuanto a la operación futura, porque el precio subió de menos 0.20. Ahorita les voy a hablar de cómo se compensa eso, pero quiero explicarles aquí cómo eliminar esos riesgos de incumplimiento. Obviamente en cualquiera de los dos casos, como alguno de los dos puede incurrir de pronto en una pérdida con respecto a lo que sucede, entonces está lo que habíamos hablado del riesgo de incumplimiento. Resulta que estas transacciones a futuro que hoy en Colombia estamos haciendo apenas, sacando provecho apenas hace unos como 5 años, resulta que se vienen utilizando hace más de 200 años en el resto del mundo. Y en 1886, hace bastante tiempito, una señora llamada Bolsa, en compañía de una amiga que se llama Cámara de Compensación, al ver que este problema de incumplimientos estaba sucediendo muy seguido, decidió colocarse en la mitad y ofrecerle a compradores, digamos que aquí está, esto es un productor, digamos que un vendedor, sería un vendedor, y aquí estaría
un comprador. Entonces le dijo la bolsa, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tengo unos inventarios, voy a tener unos inventarios de café y yo me voy a colocar en la mitad de cada transacción. Y yo le voy a respaldar, yo me voy a colocar de garante para respaldar esa operación si alguna de las dos partes incumple. Entonces le dijo al vendedor, oiga, tranquilo, que si el productor no le cumple, si el comprador no le cumple, yo le recibo su café, yo se lo recibo. Yo respondo por ese contrato. Y le dijo al comprador, tranquilo, que si el vendedor no le cumple, yo tengo unos inventarios con que cumplirle a usted ese contrato. Hasta el momento uno diría, wow, tremendo, pero ¿qué pasa? Obviamente yo voy a hacer esto a cambio, dijo la bolsa, a cambio de dos cosas. Primero, les voy a cobrar una comisión por cada transacción, tanto al vendedor como al comprador, que la bolsa no es una entidad sin ánimo de lucro, es con ánimo de lucro, con bastante ánimo, por cierto. Entonces, esa es la primera comisión, la primera condición, que les voy a cobrar una transacción a cada uno de los dos. Y segundo, esto es muy importante, segundo, cada uno, ustedes van a pactar el precio al que van a negociar la libra futuro, pero cada uno me va a hacer el favor y me va a dejar, aquí estamos hablando en dólares, 0.06 dólares, que serían 6 centavos de dólar. Usted vendedor me va a hacer el favor y va a abrir una cuenta aquí conmigo y va a colocar este dinerito ahí, ¿cierto? O sea, este dinero es suyo. Este dinero es suyo, o sea, no me lo tiene que pagar. Va a abrir una cuenta conmigo y va a colocar este dinerito ahí, como abrir una cuenta en un banco y colocar el dinero. La cuenta es del banco, pero el titular soy yo. Y usted, comprador, me va a hacer el favor y va a hacer lo mismo. Usted me va a dejar este dinerito, me va a dejar también $1, 6 centavos de dólar, aquí en su cuenta, la va a abrir conmigo, no le voy a cobrar nada por la apertura de la cuenta, pero sí me va a hacer el favor y va a dejar este dinerito. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el precio, supongamos que en el lado del comprador y el precio se cae, supongamos que aquí en este mismo contrato pactaron a 1.80 y el precio se cae, por decir algo, a 1.74 y el comprador no me cumple, sino que dice, uy, no, yo voy a comprarlo, había pactado 1.80 la libra, lo voy a comprar a 1.74 que está en el mercado. Ah, listo, hermano, pero como usted tiene esta plática aquí conmigo, entonces esta plática queda para mí. Esto es una pérdida de 6 centavos que usted tendría, pero esta plática queda para mí. Y lo mismo al productor. Usted tiene estos 6 centavos y si el precio sube y usted, supongamos a 1.86, y usted dice simplemente, ah, ok, voy a vender mi café al mercado, no importa, listo. Usted aquí tendría una pérdida de 6 centavos, esta plática queda para mí, porque yo no soy boba, dijo la bolsa. Yo no voy a cargar con pérdidas. Usted me hace el favor y me deja esa plática y esto es lo que se llama como margen requerido o margen de coberturas. ¿Por qué 6 centavos de dólar? Porque resulta que estos contratos también, estos contratos son estandarizados y cada contrato tiene 37.500 libras. Eso sí, cada contrato es estandarizado, no puede tener más y menos. Entonces, si yo multiplico esos 6 centavos de dólar, ay, perdón, que es que se me perdió aquí la calculadora. Como yo tengo 5 pantallas acá, se me pierde. Ya. Si yo multiplico 0.06 por 37.500 libras, me da 2.250 dólares, que es más o menos, es el margen que la bolsa le pide a uno para negociar un contrato de futuros que tiene 37.500 libras. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, a veces la bolsa es la que decide cuánto, pero digamos que históricamente el margen para abrir un contrato de futuros oscila entre los 2.250 dólares por libra. Y resulta que así, de esta manera, esta gente, esta bolsa, elimina este riesgo de incumplimiento. Y así ni el comprador, el productor, el comprador, productor, pueden
eliminar su riesgo, pueden cubrir su riesgo sin necesidad de entrar en el riesgo de incumplimiento que tienen los contratos que aquí mal llaman futuros, pero no son futuros, se llaman forwards. O sea, lo que aquí llaman ventas a futuro, en realidad se llaman forward, porque los contratos de futuros son los que se negocian en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, los forward tienen ese riesgo de incumplimiento. ¿Qué son malos? No necesariamente. Hay casos específicos donde se puedan utilizar, donde haya de verdad una fiabilidad de las dos partes, donde sea una cantidad de café muy específica. Pueden haber momentos puntuales, pueden servir para disminuir los riesgos, pero digamos que tienen muchas limitaciones como las de los riesgos de incumplimiento, que a veces no los hacen tan eficientes y pueden hacerlo esto de una manera más sencilla en la bolsa. Entonces ya somos unos duchos en estos temas. Ahorita al final vamos a darles unos minuticos para hacer preguntas. Obviamente pues vamos a responder solamente algunas, pero con esto queremos irles dando como unas luces de cómo funciona. Y ahora uno diría, pero es que ¿cómo así? Entonces ¿yo dónde entrego ese café? ¿Cómo así? Yo pacto con la bolsa de Nueva York, pero es que si yo normalmente le entrego mi café a la cooperativa y entonces ¿qué enredo yo? ¿A dónde entrego ese café? Pues les voy a decir una cosa, cómo funcionan los contratos de futuros. Resulta que en este caso, estamos en agosto del 2018, igual, el productor aquí, en agosto del 2018, vendió a futuro un café, una carga de café, en julio del 2019 y pactó a 1.80. Digamos que en este momento obviamente vamos a hacer unos supuestos acá, porque en la práctica hay ciertas variables que no alcanzamos a ver aquí, pero para ver cómo funciona la dinámica de las coberturas. Entonces digamos que aquí el productor vende está a 1.80 el precio. Aquí tenemos el precio del físico. Y aquí tenemos el precio de los futuros de julio del 2019. Y supongamos que el precio del físico está a 1.80 y que los futuros están cotizando también a 1.80. Normalmente, no siempre, los futuros valen más a medida que están más lejos porque hay unos costos de almacenamiento. Y digo no siempre porque a veces los futuros incluso pueden valer menos a medida que están más lejos, que son formas dinámicas también de los mercados. Obviamente eso lo vemos ya en nuestros seminarios, no lo podemos ver acá. Pero vamos a hacer aquí un ejemplo para entender cómo funcionan esas coberturas y cómo es de sencillo y cómo no afecta en lo más mínimo el mercado físico y la manera como lo hacen los productores hoy día y seguir utilizando los canales de comercialización que en este momento están utilizando. Entonces, el productor, estamos hablando aquí del productor. ¿El productor qué hizo? Quiso cubrir su riesgo y vendió a futuro, vendió una carga de café, pueden ser 206 libras, pero pactó el precio por libra a 1.80. Resulta que cuando llegamos, listo, y se quedó tranquilo. Llegamos a julio del 2019 y el precio del físico cayó a 1.50 y el precio de los futuros cayó también a 1.50. Entonces, ¿qué pasa? Aquí llegamos a julio. ¿Qué hace el productor? El productor ¿qué hace? Va, entrega su café a la cooperativa o al comercializador o a quien quiera, al mercado físico normal, a quien siempre se lo ha entregado, va y lo empaca en la misma, en los mismos costales, lo lleva en la misma burrita o en donde quiera y lo entrega en la misma parte. Pero ¿qué pasa? Aquí va a tener una pérdida de ¿cuánto? De 0.30 porque el precio del físico resulta que cayó 30 centavos de dólar. O sea, va a dejar de recibir 30 centavos de dólar por su café. Pero como tenía una operación en corto, y ya todos sabemos que es un corto acá, entonces aquí tuvo una ganancia porque vendió a 1.80 y bajó a 1.50. Entonces tuvo una ganancia de 0.30 centavos en la cuenta, aquí estamos hablando de los futuros, en la cuenta que tiene en la bolsa. Entonces estos 0.30 centavos, ¿qué hacen? Él va a entregar su físico a 1.50 y estos 30 centavos le quedan en su cuenta de coberturas, que lo que hacen es precisamente, lo que hacen es compensar esta pérdida que tuvo en el físico. ¿A quién entregó su café? A la misma cooperativa o al mismo comprador que se lo venía entregando, pero en su cuenta de coberturas tiene esta diferencia que compensa esta pérdida que tiene en el físico. Y es como decir,
tengo una plata en un bolsillo y el precio del físico lo entrego, lo recibo en mi bolsillo izquierdo, y en mi bolsillo derecho tengo los 30 centavos que dejé de recibir por el físico, y no tengo que ir a entregarle el café a la bolsa, porque en realidad la gran mayoría de las transacciones que se hacen en la bolsa no se cumplen. Simplemente cuando llega el momento de la expiración, simplemente se cierra la operación y se obtiene la ganancia o la pérdida. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, ¿qué pasa? Si el precio no baja, supongamos que el precio no baja, sino que sube, porque también puede pasar. Supongamos que el precio sube el precio del físico sube a 2 dólares, y el precio de los futuros sube también a 2. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? El productor va y entrega su café a la cooperativa normal. Va y lo entrega, y en el físico, obviamente, desde el momento en que hizo la fijación a futuro, que está a 1.80, y si el precio subió, va a tener ¿qué? Va a tener una ganancia de 0.20 dólares o 20 centavos de dólar por libra. ¿Por qué? Porque recibió más dinero en el físico. Y en su cuenta de futuros, como había vendido en corto, entonces aquí va a tener una pérdida de 0.20 en su cuenta de coberturas. ¿Qué es lo que hace esta pérdida? Compensa la ganancia que tiene en el físico. O sea que si aquí a estos 2 centavos por libra le resta el 0.20, es como si lo hubiera vendido a 1.80. Entonces simplemente el productor bien juicioso va, este 0.20 que recibió de extra, va y lo vuelve y lo coloca en su cuenta de futuros para poder seguir haciendo coberturas. Entonces, por eso se llaman fijaciones, porque cuando vende a futuro, utilizando los contratos de futuros, la ganancia o pérdida, en una de las dos partes, en una va a tener una ganancia y en otra va a tener una pérdida, pero eso va a compensar. Por eso es que obviamente las fijaciones se deben hacer en un punto donde el productor está teniendo, obviamente hablando aquí del caso de los productores, donde es rentable. Entonces, si el productor vendió a 1.80 a futuro y subió a 2, eso no se debería considerar una pérdida, de hecho no lo es. Esta pérdida que supuestamente tiene en la cuenta de futuros, en realidad no es una pérdida económica, porque está siendo compensada con una ganancia en el físico. Y se supone que si él, aún teniendo esta ganancia en el físico, con esta pérdida en la cuenta de futuros, es decir, a este precio de 1.80, el productor está contento. Entonces, así es como funcionan las coberturas, para que no hay necesidad de complicarse en este modelo. Judy, do you want to add something about this? No, I think we're good. You've got it. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, digamos, no, lo que pasa es que los productores, ¿cómo podemos esperar que los productores estén haciendo esto cada uno en su finca? Eso puede ser muy difícil, y de hecho lo es. Especialmente por el margen requerido. Supongamos que para hacer esta transacción el productor tuvo que haber dejado quieto estos 6 centavos de dólar por cada libra que vaya a vender a futuro en la cuenta quietos, y no siempre el productor los tiene. Pero ¿qué pasa? Si esto lo hacemos, y esta parte es muy importante, por favor pongamos bien atentos acá, porque esta es la manera como podemos masificar esto al alcance de todos los productores. Si ya aquí ya no estaríamos hablando de una cuenta personal, sino una cuenta institucional en la bolsa también, donde ya esté no los 6 centavos de dólar de un solo productor, sino de varios productores, para satisfacer los márgenes de cobertura, y que esta cuenta esté a cargo, puede ser de una cooperativa o de un comercializador o de un comité departamental, y cada productor hace un aporte. Por ejemplo, puede ser, obviamente ya, pues, eso no lo vamos a definir ya las cantidades exactas en un seminario de 1 hora, obviamente eso hay que mirarlo muy bien, pero sí por lo menos entender, comprender qué se puede hacer, comprender la naturaleza de esto y qué se puede hacer, y luego podemos empezar a trabajar cómo lo podemos ya mirar cifras. Pero a lo que me refiero es que ya cada productor hace su aporte de 6 centavos de dólar, y se abre una cuenta institucional que hace la vez de un fondo de cobertura, administrada, puede ser por ejemplo por la cooperativa o por la misma alianza de productores. Se alían varios productores y abren una cuenta institucional, y digamos que de esta manera este fondo de coberturas
satisface los márgenes, ya cada productor tiene una participación en este fondo, de acuerdo obviamente a las participaciones de dinero que hayan hecho y al volumen de café que esté manejando también. Prácticamente aquí utilizaríamos también un modelo como lo que hacen las cooperativas financieras. Es que aquí, señores, aquí no estamos reinventando la rueda, aquí estamos aprendiendo a utilizar la rueda que ya existe. Aquí estamos utilizando lo que ya existe. Los contratos de futuros existen hace más de un siglo, los modelos de los fondos de inversión también, los modelos de las cooperativas financieras que tienen a su vez sus asociados. Obviamente, como les digo, a esto hay que mirarlo bien, hay que estructurar cómo se manejarían, cómo serían los aportes, pero a lo que yo me refiero es que mediante un modelo de un fondo de coberturas, un modelo institucional administrado por una cooperativa o por quien esté a cargo de esto, pero a su vez, obviamente, que esta cooperativa esté llevado de la mano de expertos, porque eso es otra cosa. No podemos tampoco pretender que la cooperativa haga el papel de expertos en la bolsa. Todos, o sea, nosotros para tomarnos aquí este delicioso café necesitamos del productor, de los conocimientos del productor, de los conocimientos del catador. Del comercializador, y no podemos pretender que todos sepan hacer todo. O sea, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Entonces, no podemos pretender que la cooperativa sepa también del manejo de estos instrumentos. Para eso estamos nosotros o cualquier otra empresa que los pueda asesorar, pero lo más importante es que lo hagan. O sea, a lo que voy yo es que la cooperativa o el comité o la alianza de productores se deje llevar de la mano de un grupo de expertos que les puedan ayudar, capacitar en el uso de estas coberturas, de estas herramientas, en la manera de estructurar las estrategias de coberturas, y que la cooperativa o la alianza productiva a su vez lleve de la mano al productor a través de estos modelos, de estos fondos de cobertura que perfectamente se pueden utilizar, aprovechando sobre todo el modelo actual que se utiliza para el aporte de los fondos de inversión. Y aquí sí yo voy a dar un aporte mío que es muy personal, pero es lo que en mi concepto se podría hacer. La verdad no entiendo por qué no se está haciendo, pero pues yo sí voy a dar mi idea, porque en realidad me parece que es algo que debería estarse implementando, porque uno diría, pero venga, ¿cómo así? Estos 6 centavos de dólar a mí ya me suenan conocidos. Pues lo ideal sería que todos los productores pudieran tener por lo menos esos 6 centavos de dólares allá aportados para poder hacer sus coberturas, pero es que, pues lo que yo sepa es que los productores ya lo vienen haciendo, los productores ya vienen aportando, y que es en el fondo de Nacional del Café. Pues yo lo que veo aquí es que dice que es la contribución cafetera, es el aporte al Fondo Nacional del Café que realizan los productores para obtener beneficios colectivos, como la garantía de compra de la cosecha, la investigación científica, la asistencia técnica, el control de calidad y la promoción del café de Colombia, programas sociales, entre otros. O sea que los productores ya vienen contribuyendo con 6 centavos de dólar. Mi propuesta, y es mi opinión y sugerencia es personal, ¿cierto? Aquí no estoy comprometiendo la opinión de nadie más, y es mi opinión simplemente. ¿Por qué no? Que la contribución cafetera sea el aporte al Fondo Nacional del Café que realizan los productores para obtener beneficios colectivos, como en orden de prioridad, o sea, en orden de importancia, el acceso a las coberturas mediante la financiación de los márgenes requeridos por la Bolsa de Nueva York, así como la investigación, asistencia financiera, para que de esta forma tengan acceso a los beneficios que estas herramientas financieras pueden brindarles a la hora de proteger y aumentar su rentabilidad debido a la alta fluctuación del precio internacional del grano y de la tasa de cambio, así como la investigación científica, ahí sí ya, así como la investigación científica, la asistencia técnica, el control de calidad y la promoción del café de Colombia, programas sociales, entre otros. ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿De qué nos sirve tener el mejor delantero del mundo en un equipo de fútbol si tenemos la peor defensa? Por más goles que hagamos, nos van a hacer más goles y vamos a perder el partido. Por más goles que hagamos en la caficultura colombiana, en temas de calidad, en temas de productividad, en temas de tasa,
por más goles que hagamos, si no nos protegemos de la fluctuación de los precios, nunca, la verdad, yo pienso, nunca vamos a salir de esta. Y como estamos ahorita es como pasó en el 2015, como pasó en el 2010, en el 2013, y la verdad, como va a seguir pasando si no masificamos de manera urgente estos instrumentos. Y pues como para no alargarnos más, el tema, esto también se puede hacer en dólares, ya eso lo explicamos en los seminarios, ahorita pues digamos que ya estamos cortos de tiempo, pero eso lo hacemos en los seminarios. Y, ay, perdón, espera un momentico. Ustedes me están oyendo ahí, estamos activos. No sé, están... aló, espere, yo creo que se cortó. ¿Me pueden confirmar que están aquí? ¿Me están escuchando? Sí, ok. Perdón, es que creo que me perdí. Perfecto. ¿Escucharon la sugerencia que di en cuanto a la opinión y la sugerencia de la contribución cafetera? ¿Me pueden responder, por favor? Sí. Sí, se escuchó. Ay, bueno, qué bacano esta tecnología. Es que, vea qué bendición. Vea, hoy estamos reunidos casi 100 personas acá en sus casas con solamente acceso al internet. Imagínense la tecnología. Uy, es que hay que sacar provecho de las herramientas que ya existen. Entonces, pues esa es mi opinión. Ahora, como les decía ahorita, y ya pues tenemos que ir pues terminando, ¿qué más quisiéramos de verdad? Que poderles entregar todo este conocimiento en una horita y media que llevamos, pero pues la verdad es que esto obviamente requiere de una capacitación mucho más amplia, requiere obviamente de estudios, de un acompañamiento, es un proceso, como toda la vida es un proceso, quisiéramos darles más, de verdad, pero pues en tan poco tiempo, por lo menos esperamos haberles dado unas bases, ya comprender unas luces en lo que se puede hacer acá, en los beneficios que existen en los beneficios que se pueden obtener utilizando estas herramientas, que se pueden masificar. Y todos ganamos. Es que aquí, si los productores, si implementamos estos modelos de cobertura, lo que ganen los productores más no lo va a perder nadie más. Es que no va a dejar de ganar uno o el otro porque el productor gane más. O sea, yo creo que sí. O sea, aquí ya les acabo de dar una estrategia donde se puede implementar. Si eso lo testeamos hacia atrás, también nos puede dar los mismos resultados. Entonces, con esa estrategia, imagínense, todo el gremio cafetero estaría ahorita tranquilo entregando café por los lados de $2 por libra porque hace más de 5, 7, 8 años viene utilizando este tipo de estrategias mediante estos modelos masificados. Entonces, y obviamente, pues utilizar pues no solamente la contribución, sino también subsidios para conocer, para capacitar, para que estas capacitaciones estén al alcance de todos. Pueden hacerlo por el lado de ustedes, pueden hacerlo por su propia cuenta, pero por favor capacítense, por favor los que están a cargo del gremio, los que tienen esa responsabilidad, por favor, empiecen a invertir en programas de capacitación, empiecen a sensibilizar a todos los productores y empecemos a crear estos mecanismos y saquemos provecho. Hoy estamos sacando provecho de una creación de gente que se craneó esto hace muchos años, hoy estamos sacando provecho de la que ya existe, o sea, saquemos provecho de esto y invirtamos también en este tipo de herramientas a futuro, pensemos a futuro de manera preventiva y para mí, esta es la solución, la más importante. Podemos también hacer otras cosas, pero mientras no se haga de verdad esto, como ya hablaba ahorita con un amigo productor, es como en un barco que tiene un hueco y estamos dedicados es en sacar agua, pero si no tapamos el hueco, pues no podemos hacer mucho. Judy, do you want to say something? In wrap up? Yeah. I just think that the markets are always, people tend to, as we're discussing here, look at the markets from one perspective, and they need to see both sides of the story and to get a clear picture. And that way they can make clear decisions about actions they're going to take within the market. And it's very important to study that. And certainly we're available to help and assist on that. Ok. Dice Judy que es importante conocer como ambos lados de la historia, capacitarse,
aprender cómo funcionan estas dinámicas, cómo funcionan estas herramientas, y nosotros estamos totalmente dispuestos para ayudar a todo el sistema a aportar con nuestros conocimientos. Y pues ya para terminar también, pues ¿qué podemos hacer nosotros? De verdad que queremos rápido empezar a implementar esto, ojalá podemos hacerlo a un nivel macro ya, pero por lo menos por ahora estamos desde ya trabajando con productores, con exportadores, comercializadores de Colombia y de Centroamérica, y pues mientras ojalá podamos implementar esto de manera masiva, podemos, o sea, para que no haya excusas, pues también les tenemos una promoción, y es pues para ustedes que asistieron aquí. Nuestro paquete Special Master, que es el más completo, es todo un año donde les damos 16 horas. Primero, 16 horas de entrenamiento. Esto es para empresas o personas, empresas privadas o grupos de productores, por ejemplo, una cooperativa, una empresa exportadora, una empresa comercializadora. Para eso es esta promoción. Obviamente ya para un proyecto pues a nivel departamental, local, pues obviamente tendríamos que cotizar con Judy. Pero por ahora queremos poner en las manos de todos, ya, queremos ponerlo ya, o sea, esta es una inversión súper al alcance de casi todas las cooperativas y comercializadores de café, para que arranquen ya, y es que estamos dándole el 50% de lo que cuesta este paquete, de la inversión, con donde les decimos 16 horas de entrenamiento en vivo y a la medida, de acuerdo a los conocimientos de ustedes. Les damos obviamente el análisis semanal del mercado de café, pero sobre todo el acompañamiento para poder implementar las estrategias. Los llevamos de la mano. Nosotros sabemos que con 16 horas, ni siquiera con 40 van allá a ser autónomos en esto, pero por lo menos lo que hacemos es que con el acompañamiento conocemos la naturaleza de su negocio, porque es importante conocer, todo se hace a un nivel también confidencial, obviamente, y luego pasamos a entrenarlos, les damos todas las herramientas, les enseñamos las estrategias. Ahí lo que hacemos es ya empezar a hablar en el mismo idioma, y ahí ya arrancamos todo el año. Obviamente les enviamos nuestros análisis, pero les damos el acompañamiento. Entonces así ustedes no se tienen que preocupar que si, ¿qué hago con este análisis? Nosotros los vamos llevando de la mano. Este paquete tiene una inversión estándar de casi 10 millones de pesos, pero ahorita lo estamos poniendo en manos de ustedes por 4.900.000 pesos o $1.859 con 16 horas de entrenamiento. Está la otra opción bueno, aquí me faltó con 8 horas de entrenamiento. La opción B es el mismo paquete, pero en vez de las 16 horas de entrenamiento serían 8 horas, que serían 3.250.000 pesos o $1.229. Es una inversión, y de verdad ustedes le pueden preguntar a Judith, estos seminarios aún de 2 días, de ni siquiera 16 horas, se facturan por más de $5.000. Estamos de por sí, el valor estándar es ya una promoción, estamos bajándolo todavía más, porque de verdad es una inversión que Judy y yo estamos haciendo en el gremio, estamos poniendo de nuestra parte, es obviamente nuestro tiempo, pero queremos de verdad ponerlos en manos de todo, y obviamente pues tenemos que limitarlo a los 10 primeros suscriptores, porque esto pues no queremos tampoco embotellarnos, y queremos siempre darles el mejor servicio a todos. Entonces pues tenemos que limitarlo a los primeros. Miren, por favor, ya se nos extendió el tiempo, no vamos a poder hacer preguntas, pero les proponemos algo. Llámenos o escríbanos al correo con sus preguntas, o al WhatsApp con las preguntas que tengan, y coordinamos y hablamos, y también si están interesados en la promoción, pues nos escriben al correo electrónico o al teléfono, para no extendernos mucho, y más bien ya cada uno, pues me imagino que tendrán preguntas. Obviamente hay personas participantes de toda la cadena de producción, seguramente tendrán preguntas de acuerdo al modelo. Entonces mejor todavía, envíenos el correo electrónico, las preguntas que quieran, y nos comprometemos Judy y yo a responder hasta la última pregunta que tengan, y hasta podemos conversar. Pero lo que queremos es, por favor, de verdad, sembrar esto, y sí se puede tener una caficultura rentable, sí podemos tener un gremio rentable, porque los modelos existen, las soluciones existen, y estamos aquí para ayudarles. Entonces, de verdad, gracias, es un honor de verdad tenerlos acá escuchándonos. Quizá nos falta mucho por aprender, ténganlo por seguro, pero con lo poco que sabemos Judy y yo en estos 35 años de experiencia, y de Judy y 14 míos, creo que podemos hacer bastante. Entonces, de verdad, gracias. Y Judy también, gracias por tu tiempo. Judy, thank you very much, because we know you are investing in all the country, the continent, in order to improve and to boost the industry. Judy, thank you so much. You're welcome. I just think that, in my 35 years of experience, this is the one area
where producers really have a chance and exporters to improve their position by taking advantage of market tools and understanding it. Even for those that don't hedge, but when you have the education and the knowledge about the market, then you can make far more informed decisions, and that's what's really important and what we're trying to stress. Ok, dice Judy que yo pienso que este es el momento de los productores, es el momento de sacar ventaja de esto, de sacar, aprovechar las oportunidades, incluso para los que de pronto no comiencen mientras empiezan a hacer sus coberturas o aún los que de pronto no decidan no hacer coberturas, pero por lo menos tomar decisiones más informadas, conocer, educarse en cuanto a esas herramientas, en cuanto a las dinámicas de mercado y obviamente mejorar todas las decisiones que tomen en su negocio y por ende la rentabilidad. Entonces, de verdad, gracias y bueno, nos vemos pronto a todos. Un abrazo, Dios los bendiga, chao.